Y está el equipo de salud en el Hospital Mi Pueblo, que son todos docentes de la universidad y de nuestra asignatura, Salud Pública. Así que le damos la palabra al profe Orlando Barrio Nuevo, que va a ser quien va a presentar en el día de hoy. Así que bueno, Orlando, te paso la posta. Bueno, buenas tardes. Queremos darles una cordial bienvenida a este segundo conversatorio, que fue, la verdad, una idea maravillosa del equipo de coordinación de la materia. Recién teníamos a la doctora Liliana Rivas, ahí está la licenciada Mariana Vázquez, por ahí está también el doctor Fernando Balone, que no forma parte del equipo, pero sigue trabajando como si estuviera. Le seguimos pidiendo cosas. Digo, una idea maravillosa porque no se trata de ofrecerles a ustedes otro aporte más como una clase teórica a partir de los docentes, sino que se trata más bien de algo más valioso todavía, que es acercarles experiencias concretas de desempeño en el área de los temas que estudiamos en salud pública. Así, en el primer conversatorio, ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar a dos secretarios de salud que son docentes de la cátedra y que están siendo el punto más alto de la gestión de un sistema local de salud. El doctor Confino del Sistema de Salud de Quilmes y el doctor Trepiquio del sistema de salud, el Sistema Local de Salud de Florencio Varela. Y no para hablarles de conceptos teóricos de cómo es, qué es un sistema local, sino para hablarles de su propia experiencia como gestores de todos, como responsables principales de todo el sistema. El tema que nos convoca hoy es derechos y salud, particularmente un enfoque de derechos de salud de la mujer. Y nos convocó a un grupo de profesionales que estamos desempeñándonos en el hospital Mi Pueblo, porque el Hospital Mi Pueblo, además de ser el efector de segundo nivel del Sistema Local de Salud de Florencio Varela, tiene una particularidad. Es un hospital general, es decir, que tiene todas las especialidades básicas. Es un hospital de segundo nivel, de mediana complejidad, pero tiene una particularidad de que alberga un servicio de obstetricia, una maternidad, que se caracteriza por tener el número de nacimientos más alto de toda la provincia de Buenos Aires. O sea que hemos superado al principal hospital especializado materno-infantil que tiene la provincia, que es el Hospital de Tamanti de Mar del Plata. Hemos superado a la maternidad del Hospital San Martín, que es el hospital, la maternidad de referencia de la provincia, y también hemos superado al único hospital especializado materno-infantil que tiene la región, que es el Hospital Ana Goitía. O sea que hay una particularidad de este hospital que hace que, como la mayor parte de los docentes y los profesionales que trabajamos acá, hemos tenido la experiencia de todo lo que fue el inicio del hospital en el año 92, hasta la actualidad, cómo ha ido creciendo, y alguna particularidad que nos diferencia de otros hospitales en que acá, en la maternidad de este hospital, el rol de la licenciada en obstetricia, el rol de la obstétrica adquirió una enorme importancia. Ustedes saben que todavía hay legislación que respalda, sigue respaldando el modelo médico hegemónico. Ustedes saben que no es solamente la soberanía del médico, sino que es un modelo de atención que la sociedad adoptó y que el Estado respaldó también. La ley de ejercicio de la medicina se llama así, sigue vigente en la actualidad, dice Ley de ejercicio profesional de la medicina, la odontología y actividades de colaboración. Y entre las actividades de colaboración están las obstétricas, los kinesiólogos, es decir, que en la actualidad, han tenido que abrirse paso dentro del sistema a los codazos y se han posicionado como profesiones al mismo nivel del médico, digamos. Si el médico era la figura central, hoy ya no podemos conseguir un sistema que considere solamente al médico como el actor principal. Acá son diversas disciplinas. Bien, esa particularidad que digo a la sombra también del modelo biomédico, el modelo médico hegemónico, hacía que la obstétrica ocupara un lugar secundario dentro de la maternidad, a pesar de que numéricamente casi siempre tenían el mismo número de obstétricas de licenciadas de obstetricia que de médicos especializados en obstetricia. Y esas
condiciones impuestas por el modelo médico hegemónico sigue en pugna en la actualidad, todavía en algunos aspectos, en todos los efectores de salud, también en el nuestro, y que, digamos, ese choque entre los dos modelos, el modelo médico social y el modelo médico hegemónico, todavía tiene alguna reminiscencia, alguna expresión en la práctica cotidiana. Por eso digo, destaco el rol de la obstétrica que ha cambiado. No prendo la cámara. Que ha cambiado el perfil, digamos, de la modalidad de atención. Entonces, esa experiencia expresada justamente desde el tema que nos convoca, que tiene que ver con derechos de la mujer, justamente los derechos de la mujer en una circunstancia tan especial como es el proceso de nacimiento de su hijo, la experiencia de esta modalidad, de este cambio, de esta adaptación, sobre todo cuando se promulga la ley de parto respetado, que como todas las leyes que aseguran derechos de la salud, uno puede decir, hizo falta una legislación para que los profesionales pudiéramos brindar un trato digno y respetuoso a las personas que asisten a una consulta. La respuesta es clara, ¿no es cierto? Hizo falta. Y en el caso particular de la asistencia de la mujer en el proceso de parir su hijo, la historia de la obstetricia misma se caracterizó por un gran avance del intervencionismo del modelo médico hegemónico. Es decir, con intervencionismo me refiero a el hecho de que se había establecido como norma un montón de intervenciones invasivas sobre ese proceso natural que no tenía ninguna fundamentación en cuanto a resolver un problema de salud de la madre o del niño por nacer, sino más bien para acomodar y facilitar el trabajo de los médicos. Bueno, justamente uno se pregunta si hizo falta una legislación para preservar el derecho que le existe a la mujer de participar como un actor activo, como una protagonista de su propio del nacimiento de su propio hijo. Bueno, sí, hizo falta. De eso vamos a hablar también ahora. Entonces, desde la perspectiva de derechos, que es el tema central, los conversatorios tienen un tema, pero en realidad no nos abordamos a la cuestión teórica del tema, sino más bien a una experiencia local de ejercicio de ese tema, ese que vamos a desarrollar ahora. Nosotros sabemos que el enfoque de derecho parte de una premisa fundamental que considera que el Estado Por favor, mantengan los micrófonos cerrados. El enfoque de derechos parte de una premisa fundamental de considerar que el Estado es el responsable moral y legal de generar las condiciones y de asegurar el cumplimiento, el ejercicio pleno de los derechos por parte de los ciudadanos. Y justamente en esta perspectiva, que yo le decía, derechos de la mujer, y sobre todo en esta circunstancia, resulta clave abordarlo desde la experiencia de este hospital. Hace rato entonces que la modalidad de atención, esa modalidad invasiva propia del modelo médico hegemónico en la asistencia del parto, y también otro tema que generó disputas muy importantes que tenía que ver con cómo consideramos si el aborto es un problema de salud pública o no lo es. Bueno, en estas discusiones, todas las consideraciones ético-morales, religiosas, quedaron de lado del momento que se promulga una ley que define al aborto como un problema de salud y como un derecho de la mujer que los profesionales estamos obligados a respetar. Es decir, el Estado ha asumido esa discusión y ha promulgado esa ley de la cual también se va a hablar porque en este hospital hay experiencia de haber participado ya desde el protocolo de interrupción legal del embarazo y sobre todo ahora que se ha promulgado la ley. Y para abordar ese tema entonces tan importante, desde la experiencia que hay en este hospital, vamos a contar con la palabra del doctor César Moreno, que es director ejecutivo del hospital, de la licenciada en obstetricia Verónica Rodal, que es directora asociada, además de tener un rol muy importante en la maternidad y en la residencia de obstetricia que tenemos, también de la licenciada Mabel Villa, que es jefa de servicio social y que es coordinadora de la Consejería en Interrupción Legal y
IVE de este hospital, un dispositivo que se ha organizado, que está trabajando y de cuya experiencia van a hablar. También la licenciada en obstetricia Gisela Bonacalza, que además es instructora de la residencia de obstetricia que tenemos en el hospital, además de participar en estos programas, y también la licenciada en psicología Verónica Ojeda, que todos, y sobre todo ella, afirma que no tiene nada que ver con Maradona, pero que tiene un papel importantísimo en nuestro equipo de trabajo. Así que los dejo digo, en la palabra de mis compañeros del hospital, que realmente van a desarrollar estos temas que he tenido el tupé de introducir simplemente. Así que disfrútenlos. Muchísimas gracias. Ahí arranca César. Cerramos el micrófono porque... Bueno, ¿me escuchan? Bueno, primero, buenas tardes a todos y todas. Agradezco a todos los participantes que accedieron a nuestra convocatoria para charlar un poquito en este conversatorio sobre salud y derechos de la mujer. La introducción que hizo recién nuestro compañero fue muy amplia y por ahí vamos a estar redundando, repitiendo algunos conceptos que ya él ha presentado. La idea más que nada es compartir la experiencia que tiene el equipo de este hospital en cuanto al ejercicio de los derechos y las políticas implementadas, todas referentes a los derechos de la mujer. Nuestro equipo tiene una trayectoria de trabajo que es anterior a la llegada de la actual dirección de este hospital. Nosotros empezamos con la dirección de este hospital en marzo, 26 de febrero del año pasado, pero el trabajo que viene realizando nuestro hospital ya tiene larga data, no es que ha comenzado con nuestra intervención. Desde que empezamos nosotros con la dirección del hospital, nos hemos abocado a brindar todo el apoyo necesario para que el equipo pueda continuar con lo que ya venía haciendo, incluso para fortalecerlo aún más. Nosotros enmarcados en el marco del compromiso asumido por el Estado en todo lo que es materia de salud pública y derechos humanos, estamos llevando adelante una línea de gestión que está definida y orientada por el respeto y el cumplimiento del ejercicio pleno de los derechos de las personas que son asistidas en nuestro hospital, como bien lo dijo recién Orlando, con el objetivo de garantizar la aplicación de las políticas públicas definidas para todos los ciudadanos que concurran. El trabajo que se viene realizando con nuestro equipo va a mostrar un gran compromiso ahora cuando escuchen el relato de los que están realizando la tarea. Se refiere a parto respetado y en lo que se refiere al IVE, en un marco donde tenemos que respetar los derechos de las mujeres y de todas las personas con otras identidades de género y con capacidad de gestar. Nos basamos nosotros en el principio de la dignidad, del trato digno de las personas y el principio de la no discriminación, fundamentalmente para el ejercicio de la ciudadanía de todas las personas. Ahora creo que va a seguir Vero, ¿no? Yo termino acá porque si no, no vamos a tener tiempo para que todos se expongan. Y bueno, les agradezco la participación a todos y les cedo la palabra al equipo. Gracias, César. Sí, seguimos. Bueno, como ya Orlando muy bien nos presentó, mi nombre es Verónica Rodal, yo soy licenciada en obstetricia, docente de UNAG. Hace alrededor de 22 años que trabajo en este hospital. Y bueno, como bien contaba Orlando, el rol de la obstétrica y de los obstétricos, porque tenemos la incorporación también de profesionales obstétricos en el servicio,
un poco fue cambiando el rumbo de lo asistencial y del acompañamiento en todo lo que es el proceso de gestación en este hospital, que a pesar de ser un hospital general de agudos, tiene una maternidad muy grande, muy importante, y con desarrollo de muchos años. Nosotros tenemos una ley, que es la ley de parto respetado, que como bien contaba Orlando, si tuvimos la necesidad de llegar a tener una ley es porque en algún momento, o porque fue la demanda de las usuarias, de las personas gestantes, la demanda apareció en la falta de adherencia a esta ley, ¿no? Entonces, si tenemos una ley, quiere decir que en algún momento todos esos derechos y todo el trato digno y respetuoso que debemos haber tenido, en algún momento no existió. La ley es la ley 25.929, que está en vigencia desde el año 2004, y actualmente una buena noticia es que la provincia de Buenos Aires adhirió ahora a esta ley, en septiembre del 2020, adhiere a la ley de parto respetado, y no solo adhiere como provincia, sino también que impulsa todo lo que es el desarrollo de un protocolo de parto respetado. ¿Y esto por qué es importante? Porque ese protocolo lo que hace es una base y una guía de trabajo para todos los que estamos, o los que estábamos, o yo ahora no hago ya lo asistencial, sino que estoy en otro rol, que es un rol de conducción, sino que nos ayuda tanto a los que estamos en los roles de conducción, como a los que están frente a lo asistencial día a día, a llevar adelante las prácticas. ¿Qué tipo de prácticas? Prácticas que se basen, como bien contaba César, en los derechos de las personas gestantes y sus familias. Esta ley no solo viene a acompañar a las personas gestantes, a las mujeres o a las personas con capacidad de gestar, en que se cumplan sus derechos y en que los trabajadores de la salud y todo el sistema de salud acompañan respetuosamente ese proceso, sino que también acompaña a la persona, al recién nacido, ¿sí? En que se cumplan todos los derechos, y a las familias. Un ejemplo de lo que sucede es, como para acotar y no desarrollar todo lo que dice la ley, es la tasa de cesáreas. Si nosotros miramos la tasa de cesáreas como un ejemplo, ahí vamos a ver que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que lo ideal o lo habitual es que alrededor del 15% de nacimientos se dan a través de una cesárea y no de un parto normal. Si nosotros miramos las estadísticas provinciales, vemos que en el año 2011 alrededor del 27% de los nacimientos a nivel de la provincia de Buenos Aires se producían por cesárea, y en el año 2019 un 36%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más intervencionismo, ¿sí? Se interviene más sobre los procesos naturales. Intervenimos más, ¿por qué? Porque lo que sucede es que está implicado este modelo de atención que les explicaba Orlando al principio, es el módico hegemónico, donde nos posiciona a los trabajadores de la salud con esa situación de poder frente a las personas, y donde nosotros en general terminamos tomando decisiones por sobre las decisiones que deberían tomar las personas. Si nosotros miramos la tasa de cesárea a nivel de instituciones privadas, vemos que alrededor de un 70 u 80% de los nacimientos suceden de esa forma. Y esto nos viene a mostrar una realidad, que es que sobre las personas gestantes, en la mayoría de los casos, las decisiones las tomamos los profesionales. La ley, ¿qué pretende? Pretende enmarcar el cuidado de todo este proceso, el proceso de nacimiento, y garantizar los derechos que tienen las personas gestantes, los recién nacidos y sus familias. Y estos derechos son a pasar por el proceso de nacimiento con respeto, con dignidad, a ser informados durante todo el proceso de todo lo que va sucediendo, a que cada vez que nosotros como trabajadores de la salud hagamos algún tipo de intervención sobre esa persona, compartamos
la intervención, expliquemos la intervención y consultemos a la persona si está de acuerdo o en desacuerdo con esa intervención. Y esto siempre que estemos hablando de situaciones normales y habituales, son la mayoría de los nacimientos. Alrededor de un 80-85% de los nacimientos suceden de manera fisiológica y natural. Entonces, cuando hay emergencias, cuando hay situaciones de alto riesgo o situaciones de complicación de los nacimientos, ahí la emergencia amerita a que quizá el profesional tome una decisión sin consultar. Pero en el proceso normal y natural, la idea es que las personas gestantes decidan sobre cómo va a ir transcurriendo ese proceso. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es a enmarcar los derechos de las personas gestantes y los recién nacidos y sus familias en ese proceso de nacimiento. Y contempla todos esos derechos que fuimos nombrando recién. Y a nosotros como trabajadores de la salud, como profesionales y a los gestores, nos obliga un poco, como decía Orlando, a garantizar que estos derechos se cumplan, porque para eso nosotros somos trabajadores de la salud y nuestro rol, aparte de asistir y de acompañar este proceso, es garantizar que estos derechos se cumplan. Dentro de la maternidad venimos hace mucho tiempo trabajando y como bien les contaba Orlando anteriormente, todo el trabajo del eje de obstétricas, la incorporación de la residencia, hizo que estos derechos empezaran a visibilizarse mucho más y a acompañar mucho más a las personas a través de la garantía y el cumplimiento de esta ley. Otra ley que nosotros tenemos y que estamos trabajando y que después las compañeras van a contar específicamente la experiencia, es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es la Ley 27.610, que fue sancionada y aprobada el 30 de diciembre del año pasado, o sea que es muy reciente. Hasta ese momento, las instituciones de salud veníamos trabajando solo con un protocolo, que era el protocolo de interrupción legal del embarazo, y estábamos amparadas por el protocolo y por la legislación vigente hasta ese momento. Hoy tenemos ley de interrupción voluntaria del embarazo que permite a las personas con capacidad de gestar y a las mujeres decidir la interrupción voluntaria del embarazo y solicitarla sin tener que manifestar alguna de las causales hasta la semana 14 cumplida de embarazo. A partir de la semana 14, lo que la ley prevé es que la interrupción voluntaria del embarazo ya pasa a ser interrupción legal, y ahí tiene que definirse alguna de las causales por las cuales se pueda solicitar la interrupción, que son la causal violación, la causal salud de la gestante, o la causal salud integral. Nosotros también en el hospital tenemos una trayectoria de trabajo que luego las compañeras van a compartir, y también lo que prevé la ley de interrupción voluntaria del embarazo es la consejería, o sea, se enmarca dentro de un espacio de consejería integral para que la persona gestante o la mujer que decide interrumpir su embarazo tenga todos los elementos para tomar la decisión que ella considere más conveniente. Esa consejería es integral, se debe hacer integralmente, interdisciplinariamente, y también lo que hace es brindar toda la información referida al proceso de interrupción y la información y el seguimiento al posterior, a lo que pasa después de la interrupción voluntaria o legal del embarazo. La ley lo que hace también es prever que esa interrupción voluntaria, en la mayoría de los casos, en los casos que se prevé, sea, si es antes de la semana 13, sea ambulatoria, porque es medicamentosa, se hace con medicamentos específicos, y si es a partir de la semana 13, se hace la interrupción con internación de la paciente o persona gestante en el hospital.
Lo que prevé también la ley es el recurso, que es un recurso que son los medicamentos que nosotros recibimos del Ministerio de Salud y que proveemos a las personas que deciden interrumpir voluntariamente el embarazo, como así también todo lo que es lo posterior, que es la asesoría sobre los métodos anticonceptivos, el acompañamiento, y también prevé toda la articulación intersectorial con otros sectores de la comunidad y de sectores del Estado, cuando aparecen casos de violación o de niñas, niños y adolescentes que están transitando por esta situación. Entonces se amplía todo el dispositivo a articular con otros espacios también niñez, adolescencia, otros sectores del Estado. Estas ambas leyes lo que pretenden es garantizar derechos en mujeres, como pusimos en el flyer del conversatorio, y también personas con capacidad de gestar con otras identidades de género. Y nosotros, lo que por ahí nosotros queremos transmitirles desde la Cursada de Salud Pública, es que ustedes en breve van a ser, los que ya algunos ya son y vienen de otras carreras, en breve van a ser trabajadores de la salud y van a estar insertos en los distintos niveles de atención y en los distintos espacios, y van a ocupar diferentes espacios, ya sea de gestión o de asistencia. Y lo que para nosotros es importante es transmitirles que nosotros como trabajadores de la salud somos los garantes de estos derechos. Debemos estar allí, conocerlos y asegurar que todas las personas puedan acceder a los derechos, y nosotros facilitar que estos derechos sean garantizados y que sean posibles de acceder sin obstáculos y sin demoras, sobre todo cuando hablamos de derecho al parto respetado o a la IVE. Los tiempos son fundamentales. Así que eso es un... Vero, abrí el micrófono, que quise mutear a otro y te muteé yo, disculpas. No, tranqui, digo que ahora mis compañeras y compañeros van a desarrollar un poco más específicamente qué sucede en cada uno de esos dispositivos. Vale. Bueno, les cuento. Soy Mabel Villa, soy licenciada en Trabajo Social y estoy coordinando el espacio, el dispositivo de consejería IDE-ILE del hospital. Como decía recién Verónica, este es un dispositivo que está pensado y está organizado para garantizar ese derecho que tienen las mujeres y las personas con capacidad de gestar de acceder a la interrupción de un embarazo en un espacio seguro, sin que corra riesgo su vida, como nos pasaba antes de tener una ley que permitiera esto. La ley de interrupción voluntaria del embarazo viene a generar equidad, ¿sí?, dentro del sistema de salud. ¿Por qué? Porque había situaciones muy inequitativas en cuanto al acceso a la interrupción de un embarazo, en función de la capacidad de las personas gestantes de poder acceder a un lugar seguro si lo pagaba, o de recurrir a métodos muy poco seguros cuando se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Ustedes saben que el aborto es una de las principales causas de mortalidad materna, entonces por eso planteamos que es un problema de salud pública y por eso está abordado de esta manera, y garantizar el derecho al acceso de todas las personas gestantes es un avance muy importante en materia sanitaria. ¿Cómo pensamos el abordaje para garantizar este derecho en el hospital? A través de este dispositivo de consejería. Tuvimos varios intentos de poner en funcionamiento la consejería en distintos años y a partir de los distintos protocolos que había del ministerio, con muchas interrupciones en la continuidad de esos dispositivos por falta de decisión política. Ustedes saben que para que una política pública se pueda implementar, tiene que haber en principio decisión de los decisores políticos, ¿sí? A partir de la sanción del cambio, primero del cambio de gestión
de gobierno en el año 2019. Recuerden que cuando se vuelve a crear el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud, la primera resolución del nuevo Ministerio de Salud fue poner en vigencia otra vez el protocolo de interrupción legal del embarazo, que había quedado olvidado, digamos, en la gestión anterior. En ese marco volvimos a rearmar nosotros el dispositivo del hospital, con el objetivo de garantizar el acceso al derecho a la interrupción del embarazo en las mejores condiciones para todas las personas con capacidad de gestarse. A partir de la sanción de la ley, esto vuelve a tener como mucha más fuerza, y al ser un derecho, como decía Orlando al principio, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar, y la obligación de garantizar. ¿Cuál es el objetivo de nuestra consejería? Es acompañar a las personas gestantes en la toma de decisiones en relación a la ocurrencia de un embarazo inesperado, ¿sí? En esto nosotros trabajamos con lo que está garantizado también en la Ley de Derechos del Paciente, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. Nuestro espacio de consejería lo que hace es brindar información para que las personas de forma autónoma puedan tomar una decisión con respecto a ese embarazo. Por lo tanto, el asesoramiento es en todas las alternativas posibles ante la ocurrencia de un embarazo. ¿Cuáles son las alternativas posibles? Continuar el embarazo, y en el caso de decidir continuarlo, maternar o dar en adopción, o la decisión de interrumpir el embarazo en los términos que marca la ley. Interrupción voluntaria hasta las 13 semanas, como decíamos recién, o por causales, que es el otro sistema que prevé la ley, que sería la interrupción legal del embarazo. Nuestra consejería está formada por un equipo interdisciplinario. En este espacio tenemos médicos, licenciados y licenciadas en obstetricia, licenciados en psicología y licenciados en trabajo social. Las entrevistas las hacemos conjuntas, las abordamos conjuntamente con todos los integrantes del equipo, para poder tener una mirada de salud integral de la persona que consulta en este espacio, que llega a este espacio de consejería. ¿Cómo llegan las personas a este dispositivo? Algunas vienen derivadas de la línea de salud sexual del Ministerio, la línea telefónica, el 0800. Una persona que está ante una situación de un embarazo inesperado y que tiene la intención de interrumpirlo, se comunica con esa línea telefónica. Esa comunicación genera lo que se llama una secuencia, que lo que hace el Ministerio es enviar esa secuencia a la provincia que corresponda, pues esa línea es una línea nacional. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que tenemos un sistema regionalizado. Entonces el Ministerio de Salud envía esa secuencia a la región sanitaria que corresponde al domicilio de la persona que consultó, y desde la región sanitaria referencian esa secuencia al municipio que corresponda. En el caso nuestro, Florencio Varela, si la persona que consultó tiene un embarazo de menos de 12 semanas, de menos de 13 semanas, en realidad se deriva esa secuencia a la Secretaría de Salud, al primer nivel de atención, y si es un embarazo de 13 semanas en adelante, la derivan a la consejería nuestra de segundo nivel de atención. ¿Por qué? Porque esas interrupciones de embarazo requieren internación. Recuerden que el primer nivel no tiene internación por característica de la complejidad que maneja ese nivel de atención. Entonces esa es una de las formas en que llega. Nosotros con ese dato convocamos a esa persona, la citamos a nuestro espacio de consejería, y ahí empezamos a trabajar con ella. Otra forma de llegada es derivada desde el primer nivel de atención. Tenemos generado un mecanismo de referencia y contrarreferencia con el primer nivel, donde cuando llega una persona con 13 semanas o más de gestación, o con un embarazo muy avanzado y en ese momento no disponen de medicación para el tratamiento, lo articulan con nosotros, que ya tenemos generado ese espacio de articulación, pensada las consejerías trabajando en red, ¿sí? Nosotros hemos pensado en una red de atención que garantice dos cuestiones básicas de la estrategia de atención primaria: la accesibilidad por un lado, y la continuidad en la atención de la persona gestante, independientemente del nivel de atención en el que consulte en el sistema, ¿sí? Esa es otra forma de llegada hacia nuestro espacio de consejería. A partir de la sanción de la ley, también vemos que hay un cambio en otras formas de llegada que tiene que ver con la derivación, ya sea desde la guardia o desde otros servicios o profesionales del hospital, de manera espontánea,
gente que sabe que existe una ley, que tiene derecho y que se acerca al hospital a consultar, bueno, cómo puede hacer para interrumpir su embarazo. Y también estamos recibiendo mucha gente derivada de consultorios privados. Si bien la ley plantea que todo el sistema de salud tiene que garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, independientemente del subsector del que se trate, todavía en el subsector privado y en el subsector de la seguridad social no están garantizando plenamente este derecho. Entonces, sí, lo que están haciendo es no demorar la práctica, no dilatarla, y derivan a un espacio de consejería que sí está funcionando. ¿Qué hacemos en este dispositivo? Recepción de la persona que llega, donde empezamos a trabajar sobre una de las distintas opciones que tiene, esto que les planteaba al principio, continuar o interrumpir el embarazo. Empezamos en el marco de una escucha activa, ver, bueno, ¿por qué quiere interrumpir este embarazo? ¿Qué fue lo que llevó a esta decisión? ¿Cuál es el sentido de indagar en esto? Poder detectar algunas situaciones que van más allá de la consulta por la interrupción del embarazo. ¿A qué me refiero? Ver situaciones de vulnerabilidad de esta persona gestante. Muchas veces aparece en el contexto de esta entrevista que bueno, este embarazo fue producto de una relación forzada, de situaciones de violencia de género, que también las empezamos a abordar y a trabajar y hacer estas derivaciones a otros sectores que no son salud, de las que hablaba recién Verónica, ¿no? Poder articular con la dirección de género, con las direcciones de niñez. Se empiezan a aparecer un montón de cuestiones en estas entrevistas que van más allá de la decisión de interrumpir o continuar el embarazo. Por eso nosotros planteamos que es un espacio de un abordaje integral de la salud, ¿sí? También empezamos a trabajar sobre el uso de métodos anticonceptivos, si los conocen, cuáles han utilizado, para poder después sí plantearnos, una vez hecha la interrupción, que la persona gestante acceda a un método anticonceptivo para garantizar que no vuelva a ocurrir una situación como esta, y además bueno, cuidando su salud sexual integral. Una vez hecho esto, determinamos edad gestacional y en función de eso podemos explicar cuál es el procedimiento que se va a hacer. Hasta 13 semanas, hasta 12.6, inclusive 12 semanas, 6 días, el tratamiento se puede hacer ambulatorio, con lo cual le explicamos el procedimiento, le entregamos la medicación, hacemos mucho hincapié en lo que son las pautas de alarma, qué cosas tiene que tener en cuenta para concurrir inmediatamente a un centro de salud. Y también empezamos a trabajar en pensar algún método anticonceptivo post-evento aborto. Para nosotros esto es muy importante, trabajar en ese espacio. El acceder y adoptar un método anticonceptivo es gran parte, digamos, del trabajo de consejería. También trabajamos, sobre todo en un procedimiento ambulatorio, bueno, con qué redes de apoyo cuenta esta persona que va a llevar adelante la interrupción del embarazo. Y en el caso de que sea un embarazo más avanzado, explicamos el procedimiento, las condiciones de internación, cómo pensar la organización para esa eventual internación. Y en todos los casos, una vez despejadas todas las dudas, preguntas, porque se abre ese espacio también, podemos dar, cuando es un tratamiento ambulatorio, incluso escribimos todas estas cosas que explicamos, porque es mucha información en el momento de la entrevista, y para que después puedan poder llevar adelante el procedimiento en las mejores condiciones. Hecho todo esto, se firma el documento que se llama consentimiento informado, que también es un derecho de los pacientes de poder expresar su voluntad autónomamente a través de la firma de este documento, que queda en la historia clínica de cada uno. Y después, en el caso de los tratamientos ambulatorios, citamos a un nuevo control para poder, ahí sí, trabajar directamente sobre lo que es métodos anticonceptivos. También otra cosa que pensamos en este espacio, este dispositivo, que sea un espacio de capacitación. ¿En qué sentido? No solamente de capacitación de los profesionales, porque pueden rotar por el espacio de consejería
residentes de las distintas especialidades que ofrece la provincia como residencias, sino también lo pensamos como un espacio de capacitación de todos los trabajadores de la salud. Por esto que decía Verónica recién, ¿no? De todos como trabajadores de la salud tenemos la obligación de garantizar el acceso a este derecho, y para eso tenemos que tener información y transmitir información clara, veraz, en formato accesible, y no generar ninguna barrera de acceso a la atención de las personas gestantes. Como les comentaba al principio, la decisión de una persona gestante puede ser interrumpir su embarazo, como cuando trabajamos en esta línea, o puede decidir continuar con ese embarazo. En ese caso, también tenemos dentro del dispositivo de consejería esta articulación con el servicio de obstetricia para, de alguna manera, ofrecer que ese embarazo que en algún momento se pensó en interrumpir, se pueda controlar dentro del dispositivo de obstetricia del hospital, y poder tener una mirada diferente y un acompañamiento diferente sobre ese embarazo. La dejo a Gisela que les comente cómo lo trabajamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Por ahí un poco retomando lo que decían recién mis compañeros, y por ahí algo que me quedé pensando en lo que decía Orlando con respecto a nuestra maternidad. Yo por ahí voy a hablar más vinculado a este tema y a cómo nosotros trabajamos, lo difícil que es muchas veces el garantizar los derechos cuando, digamos, la producción de trabajo en los modelos hospitalarios, como todavía, aunque muchas veces los queramos repensar y cambiar, nos cuesta llevar a cabo, ¿no? Garantizar esos derechos. Por ahí nosotros lo vimos por ahí de una manera muy clara en el contexto de pandemia, cuando muchos derechos por ahí, mismo visto por nosotros mismos, fueron vulnerados por una cuestión estructural o del sistema, o mismo de la situación epidemiológica. Nosotros trabajamos hace 10 años en el proyecto de maternidad segura y centrada en la familia, que es un proyecto a nivel ministerial que tiene que ver con esto, con transformar lo que son maternidades tradicionales en maternidades que brinden además de una seguridad de atención desde la asistencial, o desde la seguridad en el acompañamiento del proceso fisiológico del embarazo y del parto, que garantice también derechos en cuanto a la toma de decisiones y a la autonomía de las mujeres o de las personas gestantes al momento del parto, ¿no? Son, digamos, para empezar a trabajarlo, nosotros comenzamos en forma conjunta con la residencia, y una de las, dentro de las estrategias para poder abordar un cambio en el paradigma del modelo de asistencia que veníamos trabajando, fue la incorporación de las residencias obstétricas, de la cual yo pertenezco. Me formé como residente dentro del hospital y ahora continúo siendo instructora. Y dentro de lo que es la línea de trabajo con la residencia respecto a garantizar los derechos de las familias al nacimiento, por ahí abordamos dos formas de vehiculizarlo a través de la información, que por ahí un poco comparto lo que decía Mabel recién, de poder brindar información a las usuarias y a los usuarios del sistema, ¿no? Y a través de eso, que ellos también sean conscientes, y las mujeres sean conscientes de cuáles son sus derechos al momento del parto. Es muy difícil nosotros querer garantizar derechos que dentro de un modelo asistencial tan culturalmente pensado como es el proceso de parto, donde la mujer entra en una institución a parir a su hijo y nace, y está todo sistematizado, explicarle a la mujer que tiene derechos, que tiene la posibilidad de decidir, que tiene la posibilidad de obtener información, de estar de acuerdo o no con determinadas acciones,
que se pueden, o determinadas prácticas que se pueden llevar a cabo, ¿sí? Y a nosotros eso también como profesionales nos hace repensarnos cuáles son nuestras prácticas, ¿no? Nos cuesta por ahí desarraigar determinadas prácticas que llevamos a cabo en forma rutinaria, o sea, de manera crítica, que lo hacemos en forma sistematizada muchas veces, porque, digamos, así nos formaron dentro de lo que es las carreras de pregrado, tanto o sea la obstetricia como la medicina, y también porque muchas veces el modelo asistencial hospitalario nos lleva dentro de su vorágine a asistir de manera sistematizada, ¿no? De manera rutinaria. Nosotros durante estos años, además de trabajar dentro de lo que es la parte asistencial y poder pensarnos desde otra manera como trabajadores dentro de la maternidad, trabajamos fuertemente con lo que es la conexión con las actividades más con la comunidad, ¿sí? Dentro de lo que es la residencia de obstétricas, llevamos a cabo lo que es el curso de preparación para la maternidad, ¿sí? Que eso también fue un cambio importante porque anteriormente los cursos por ahí, de los que se consideraban cursos de preparto, estaban más orientados a explicarle o enseñarle a la mujer cómo debe parir o cuáles son las técnicas para parir mejor, y en realidad este curso de preparación integral para la maternidad está orientado a la familia para que sean conscientes de sus derechos, ¿sí? Y para obtener información de qué es lo que les va a pasar, de cómo es el proceso natural de parto, y a través de eso, ¿no? Que lleguen al momento del nacimiento con la mayor información posible. A su vez eso, como les decía antes, nos hace repensar cuáles son nuestras prácticas como profesionales, ¿sí? Y eso nos llevó muchas veces a crear diferentes espacios de trabajo que nos hagan trabajar tanto en forma intraservicio, ¿no? Como en forma interdisciplinaria con otros servicios. Se creó el comité de lactancia, ¿sí? Que es una de las cuestiones que, como decía Verónica anteriormente, garantiza la ley de parto respetado, la vinculación del binomio madre-hijo, y garantizar la lactancia como un derecho, generar espacios o garantizar que se respete o que se garantice la lactancia materna, ¿sí? Y otro proyecto que estuvimos o que estamos trabajando actualmente, que después va a hablar Verónica, es el proyecto de duelo perinatal, ¿no? Para mujeres que transitan pérdidas gestacionales. Me parece que dentro de lo que estuvimos hablando hasta recién, es importante como repensarnos en esto, ¿no? En la salud y derechos de la mujer, repensar los derechos que garantizan en un momento bisagra como es la maternidad, ¿no? O el decidir, por ahí como hablamos muchas veces con Mabel, de garantizar la capacidad de la mujer de decidir maternar o no, ¿no? Y en ese proceso nosotros, como profesionales de la salud, acompañar esa decisión, sin prejuzgar y sin limitar, ¿no? Hasta acá te puedo acompañar, hasta acá no, sino generar estos espacios de trabajo interdisciplinarios para poder acompañar la decisión de la mujer. Bueno, dejo hablar a Vero, que va a explicar un poco más el proyecto de Vero. Bueno, gracias, Gi. Hola a todos, a todas. Bueno, yo soy Verónica Ojeda, soy psicóloga, y les voy a contar un poquito este proyecto que es, digamos, una demanda que surge para, digamos,
atender o dar respuesta a una población específica dentro de lo que es una maternidad y casos específicos o especiales, como son los de la muerte perinatal, ¿sí? Es un proyecto que se empieza, digamos, a gestar, a pensar durante el 2017, a raíz de un interés por parte de Verónica Rodal de darle, digamos, un formato de atención más específico, y se fue empezando a trabajar, digamos, en la planificación y el armado de lo que luego se pasó a llamar un consultorio de duelo perinatal dentro del servicio de obstetricia. La muerte perinatal, la Organización Mundial de la Salud la define como la muerte del feto o del recién nacido entre las 22 semanas de embarazo y la primera semana de vida. Haciendo esta aclaración, digamos, de lo que sería la definición, nosotros por ahí queremos dejar en claro que trabajamos desde esta perspectiva de derecho y acompañamiento. Entonces, si bien hay, digamos, una definición que encuadra, digamos, ¿no?, dentro de un plazo, por supuesto que de la misma forma que lo explicaba recién Gisela, se va acompañando, digamos, a las personas gestantes o a las mujeres que vayan transitando por estos eventos, independientemente, digamos, de los tiempos específicos que plantea la Organización Mundial de la Salud en la definición. Así que bueno, les cuento un poco rapidito y después quedamos abiertos a las dudas y a las aclaraciones. El proyecto comienza, digamos, identificando por ahí esta necesidad de poder preparar o capacitar en primer lugar a los trabajadores del servicio en la comunicación de malas noticias o en la comunicación de situaciones adversas, ¿no? Esto que tanto se charló durante todo el año pasado acerca de la falta de capacitación que tenemos a veces los profesionales en las carreras de grado, ¿sí?, en nuestras carreras de formación. Tal vez en líneas generales no se apunta por ahí tanto a lo que es la comunicación de situaciones difíciles, no se dedica, digamos, tanto en la formación, digamos, de un profesional, a proveerle de herramientas para poder estar, digamos, en una posición empática, en una posición distinta, digamos, de estos procedimientos a veces más protocolares que vamos aprendiendo, digamos, a lo largo de nuestras carreras. Si bien es real que los psicólogos, las psicólogas en general contamos las carreras a veces más sociales con algunas herramientas, digamos, como extras, ¿no?, entre comillas, no deja de ser, digamos, un momento en donde somos una persona con el sufrimiento de otra persona, y bueno, lograr empatizar y poder movilizar ahí recursos a veces no estaban disponibles. Entonces, bueno, lo primero que se arma es hay un interés también, ¿no?, hay que reconocer de parte del servicio de empezar a tomar una postura más activa en relación al abordaje de estos casos, y algunos de los profesionales y de las profesionales sintieron también, ¿no?, se sintieron convocadas y convocados a por ahí formar parte de este primer momento, digamos. Entonces, como que se armó un equipo referente, ¿sí? En un primer momento fue una obstétrica de referencia y un médico. Luego se fueron sumando a este proyecto, ¿sí?, otra obstétrica, el equipo de residentes, personal, digamos, que dentro de las guardias también se encuentra, digamos, entre semana, digamos, día por día, hay un equipo, digamos, permanente, y hay un equipo itinerante que son referentes por día, que se encuentran en el servicio, digamos, como preparados digamos, ante la necesidad de que surja un evento, que llegue, digamos, ¿no?, una persona con una pérdida gestacional. Hay gente que se identifica dentro del servicio, ¿no?, como capaz de por ahí empezar a dar una respuesta. Entonces les contaba, por ahí al principio lo que se hizo fue una capacitación abierta a todo el personal del hospital, en líneas generales, donde hablamos un poco de qué es el duelo, ¿no? El duelo es una reacción normal y adaptativa, digamos, ¿no? Es un proceso de aceptación único y cambiante en cada persona, digamos, ¿no? Entonces es algo dinámico, es poder entender, ¿no? O sea, es decir, que en ese momento nuestra intervención, digamos, es muy importante desde el punto de vista de lo actitudinal, las palabras, porque vamos a poder ser, digamos, de alguna manera un vehículo para poder empezar a elaborar un trabajo de duelo
saludable o entre comillas normal, ¿no? Pensemos que ante una situación como es la muerte o la pérdida de un ser querido, o un evento disruptivo como es la pérdida de un embarazo, ¿no? Por ahí dejemos de lado esta cuestión de si era un embarazo deseado o no, no deja de ser un evento disruptivo recibir esta noticia, y entonces, digamos, los profesionales tenemos un rol ahí importante porque estamos en ese momento comunicando. Entonces siempre yo digo, ¿no? Bueno, ¿qué recuerdos van a tener de nosotros, ¿no? Como profesionales, a esas personas que el día de mañana por ahí hayan transitado ese trabajo de duelo, ¿no? Es muy importante ese abordaje. Armamos una guía al interior del servicio, ¿sí? O sea que no es un protocolo estrictamente, ¿no? Que se sigue paso a paso, sino es una guía de recomendaciones, porque en nuestro país no tenemos un protocolo, si bien hay un proyecto de ley, sí, que es el proyecto de ley de procedimientos médico-asistenciales que se ingresa nuevamente este año, ¿sí? Para poder brindar, digamos, a nivel, al nivel de una ley, digamos, que no existe aún, como les decía, esto, ¿no? Formación, capacitación, incluirla en la currícula de las carreras esta temática, bueno, abarca muchas cuestiones. Eso no está, entonces queda medio a criterio de cada hospital y de cada servicio hacer esto que hacemos nosotros, ¿no? Como una interpretación de la ley de parto respetado en estos casos especiales. Que una noticia importante, que es lo que decía hoy también Vero Rodal, que esta guía de implementación de parto respetado en la provincia de Buenos Aires, que se presentó este año, el 31 de mayo, incorpora dentro de la guía justamente, ¿sí? Incorpora un apartado, que esto es muy novedoso, es muy bueno, ¿sí? Que en una guía aparezca como población específica y casos, los casos de muerte perinatal. Y las recomendaciones apuntan a esto, ¿sí? Entonces es interpretar la ley de parto respetado en un parto, ¿sí? Porque es un parto de un bebé que nace o que llega al mundo sin vida, ¿sí? Entonces, otro de los puntos fuertes, digamos, de nuestro trabajo es que vamos acompañando, digamos, en ese momento, digamos, previo al nacimiento, justamente, ¿no? Con información, poder ir anticipando algunos procedimientos específicos, ¿no? Y en el momento del nacimiento, siempre que se pueda, digamos, ¿no? Por las condiciones del tiempo de un embarazo, que esa familia puede estar en contacto con su bebé, si lo elige, digamos, ¿no? Obviamente se le da a elegir, si puede, se toma una huella del pie, le consulta a la familia si quieren tener una fotografía, la posibilidad de traer la ropa y vestir a su bebé, digamos, todos son procedimientos que está comprobado, digamos, ¿no? A partir de estudios que, sobre todo en España, digamos, hay una organización que es muy importante, El Parto es Nuestro, y trabaja, digamos, con mucha investigación y comprueban, digamos, que todo este proceso es reparatorio, digamos, desde el punto de vista de poder empezar a tener recuerdos concretos para la elaboración del duelo, ¿sí? Otro cambio que fue muy productivo fue el hecho de que en nuestro hospital, cuando fue ampliada, digamos, la maternidad, se pudo habilitar, digamos, ¿no? Una zona que antes era común, digamos, ¿no? En las internaciones de familias que habían tenido un bebé. Es importante por ahí preservar, ¿no? A estas familias que han atravesado por una muerte gestacional, digamos, de no estar en el mismo espacio compartido, porque también es algo, digamos, que genera mucho malestar e incomodidad. Y la continuidad, digamos, de este trabajo tiene que ver, bueno, con la consejería en lactancia, o sea, bueno, pensar, ¿no? En las inhibiciones de la lactancia, ya sean medicamentosas, fisiológicas, consultar si hay algún hermanito por ahí pequeño, digamos, y por ahí la idea de por ahí continuar una lactancia con algún otro chiquito en la familia, o sea, poder informar, métodos anticonceptivos, y mi función es, bueno, acompañar en los casos en los que las familias por ahí están concretamente en una internación. En líneas generales, las inquietudes tienen que ver, bueno, con cómo comunicar a hermanitos chiquitos, entonces, bueno, por ahí se habla un poco de los procesos
en la infancia, digamos, ¿no? de cómo van conociendo la muerte en diferentes etapas. Y también hay un consultorio que es abierto, digamos que es voluntario, a demanda voluntaria. La persona cuando se va de alta, digamos, tiene la posibilidad de venir a 2 o 3 entrevistas y estar en un proceso, digamos, acompañada, porque además vuelve al servicio para controles y demás, entonces, bueno, siempre está, digamos, ese espacio disponible y flexible, digamos, ¿no? Porque quizá a veces pasa de que por ahí pueden venir o no pueden, digamos, entonces se va acompañando de esa forma. Bueno, es más o menos así, digamos, rápido como lo cuento, pero obviamente quiero dejar espacio para que tenemos un tiempo, digamos, y que la dinámica de este conversatorio avance con las preguntas que vayan teniendo, las vamos ampliando. Así que por mí, Marian, yo más o menos acá cierro y le damos paso si querés. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, a todo el equipo. No sé, Lili, si querés agregar algo acá, yo tengo registradas algunas preguntas que fueron haciendo por el chat, pero sí, no sé si, Lili, ¿querés plantear vos algo primero? Si no, les paso esto y también pueden seguir preguntando por chat o avisando para que le demos la palabra. Estás muteada, Liliana. No, decía que hay un montón de preguntas que empezaron desde hoy tempranito, antes de que fueran avanzando, así que me parece importante aprovecharlos a ellos para que respondan y cuenten esta experiencia, ¿no? Perfecto, bueno, les pongo, a ver, por un lado, acá las primeras preguntas. que surgieron, preguntan por un lado, con respecto al tema de ILE-IBE, si los profesionales pueden negarse a brindar la atención o en realidad realizar la intervención. Esa es una. Después está de hasta cuántas semanas se realizan las intervenciones. Después hay otro planteo respecto a mientras se practica el aborto legal, si puede haber complicaciones y que sean letales. Otra pregunta tiene que ver con qué pasa si la gestante va con la madre a la consulta, si ella es menor de edad y quiere hacer la práctica, pero la familia, madre que es su tutora, no quiere. Y también hasta qué punto el profesional de salud puede hacer uso de la objeción de conciencia, que quizás esta última también se relaciona con la primera. Así que, no sé, si quieren se las voy repitiendo o para que tengan una idea, o si ya las registraron y quieren que... Ahí tenemos algo anotado. Vamos a ir por la primera, que era si los profesionales pueden negarse a la práctica. Y está el tema de objeción al final. Esas dos serían una, y el tema de objeción. En realidad los profesionales de la salud no nos podemos negar a realizar ninguna práctica, lo que debemos es garantizar el derecho de las personas a acceder a las prácticas, ya sea a cualquier tipo de práctica, incluida la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que sí se puede presentar es que algún profesional tenga lo que se llama objeción de conciencia, que quiere decir que por su religión, por su ideología, por su convicción, no está de acuerdo con la práctica del aborto, y el profesional presenta lo que se llama objeción de conciencia. Es algo personal e individual de cada profesional. La objeción de conciencia no puede ser institucional. Entonces lo que debe suceder es que la institución debe garantizar la práctica. Por eso los profesionales pueden objetar, o sea, pueden no ser partícipes, pero sí la institución, todas las instituciones, como dijo Mabel, tanto públicas como privadas o de la seguridad social, deben garantizar que la práctica se realice. ¿Y esto qué quiere decir? Que debe haber un equipo con profesionales que sí lo realicen, y si no cuenta con ese equipo, dentro de los 10 días de la consulta debe ser evacuada toda duda y debe ser asistida la persona, derivada a otra institución, y los cargos de traslado, de gastos que tenga la persona deben ser cubiertos por la institución que deriva. ¿Sí? Y si no, la misma institución debe garantizar de alguna forma
que un equipo de profesionales o algunos profesionales van a asistir, van a acompañar y van a brindar el derecho a esa persona. Como decimos, la objeción no es institucional, es personal. Y debe estar cada persona que llega a trabajar a una institución o se incorpora a una institución, debe manifestar su objeción de conciencia, y la objeción de conciencia es para todos los ámbitos donde esa persona trabaje, ya sea público o privado. No puede una persona ser objetor en el público y no objetor en el privado, ¿sí? O sea, es objetor de conciencia para la práctica en todos los ámbitos. Y tiene que quedar claro que las instituciones sí debe, como institución y en su máxima autoridad, que en este caso sería César, el director ejecutivo, es él el que debe garantizar y velar para que dentro de esos 10 días de la primer consulta, esa persona sea recibida en algún equipo de consejería ILE, IBE, o resuelta su consulta. Sí, y otra cosa que hay que dejar claro es que la objeción de conciencia, a partir de la sanción de la ley, está legislada, está regulada. Antes había como muchos grises entre lo que era objeción de conciencia, y lo que plantea la ley es que objetor de conciencia es aquel profesional que va a realizar la práctica. O sea, no puede haber objeción de conciencia en tanto a brindar información en esto que decíamos antes, en el marco de la transparencia activa, información veraz, accesible, comprensible, con todas las evidencias científicas que existen, y tampoco puede haber objeción de conciencia posible en la atención post-aborto. Nadie se puede negar a recibir una mujer que ingresa a una guardia de un hospital después de haber hecho una interrupción, independientemente del contexto en el que haya hecho la interrupción del embarazo, ¿sí? Si fue asistida en el marco de una consejería o se hizo una interrupción por su cuenta. No hay objeción de conciencia posible en la atención post-aborto. Esto también es importante que lo tengamos claro, porque a veces dice yo no hago, o no puede ser objetor de conciencia. Por ejemplo, el anestesiólogo. El anestesiólogo, o el bioquímico que va a sacar sangre para hacer un grupo de factor en un laboratorio para una interrupción de una edad gestacional avanzada. La objeción de conciencia es para el profesional que va a hacer la intervención y solamente en ese momento. Eso no lo exime de brindar información adecuada ni de la atención post-aborto y el acceso a métodos anticonceptivos. Y la importancia de la derivación. El profesional que recibe la consulta tiene la obligación, por más que sea objetor de conciencia, de derivar oportunamente. Y si no hacia arriba, si no es él, la responsabilidad va recayendo hacia arriba, su jefe de servicio, el director del hospital, el ministro de salud, ¿sí? Porque el profesional recibe la consulta y por más objetor, como dice Mabel, no, la objeción es a la práctica, no a la derivación, a la información y al acompañamiento de esa persona en la resolución de la solicitud que está haciendo. Perfecto. ¿Quieren que les repita otra de las preguntas? ¿Les parece? Era una pregunta sobre la edad gestacional, ¿no? Sí, hay una sobre hasta cuándo semana se realiza, que escuché que Mabel lo dijo, pero por ahí vale la pena reforzar, si les parece. Sí, la ley que tenemos vigente tiene un sistema mixto, ¿sí? ¿Por qué mixto? Es interrupción voluntaria del embarazo, esto es por la sola decisión de la persona gestante de decidir no continuar con ese embarazo hasta la semana 14 de gestación, sin tener que explicar motivo. A partir de la semana 15 entramos en lo que se llama interrupción legal del embarazo. Ahí hay una intervención del equipo de salud de certificar causales. Estas causales que explicaba Verónica antes, que nos plantea la ley, que son la causal violación. En ese caso lo que hace la persona gestante es firmar una declaración jurada de que ese embarazo fue producto de una violación con el equipo de salud, y no se debe pedir denuncia ni policial ni judicial. No es necesario la denuncia para desarrollar, para llevar adelante la interrupción del embarazo. Sí, firmar esta declaración jurada que queda y forma parte de la historia clínica. Y la otra causal es la causal salud, teniendo en cuenta estas dos cuestiones que del concepto de salud, ¿no? Que es riesgo de salud de vida de la persona gestante, o la causal salud integral, que en eso se toma desde el fallo FAL la definición de OMS, ¿sí?
salud entendida como desde lo biopsicosocial, ¿sí? Entonces ahí trabajamos mucho el tema de determinantes de la salud para poder certificar causas. Bien, Y perfecto. La otra era Y había Acá, con una adolescente madre, ¿no? acompañada. sí, por acá la otra pregunta es, ¿qué pasa si la gestante va con la madre a la consulta, si ella es menor de edad y si quiere hacer una práctica, pero la familia, madre, que es su tutora, no quiere? Bien, también eso está legislado de alguna manera. En cualquier menor de edad, a partir de los 16 años, por la modificación que tuvo el Código Civil en el año 2015, las personas mayores de 16 años tienen plena autonomía para tomar decisiones sobre los procedimientos que están sobre su cuerpo, ¿sí? Entonces, a partir de los 16 años, como si fuera una persona de 20, de 30, como si fuera un mayor de edad. Entre 13 y 16 se tiene en cuenta lo que se llama autonomía progresiva. Puede estar acompañada por padre, madre, tutor o algún referente afectivo, adulto, pero la decisión siempre se tiene en cuenta el interés superior del niño. Se consulta al adolescente, se tiene en cuenta cuál es su preferencia y qué es lo que está planteando ese adolescente, esa niña adolescente, en cuanto a la interrupción de ese embarazo. Incluso el consentimiento informado lo firma ese adolescente acompañado por este sostén afectivo adulto, pero la decisión se tiene en cuenta siempre la palabra del adolescente. Y en el caso de un niño menor de 13 años, el consentimiento lo firma el adulto que acompaña, madre, padre, tutor o referente afectivo, después de explicarle. Si hubiera en estas franjas de edad, digamos, menos de 13 años o hasta 16 años, si hubiera contradicción entre lo que plantea la niña o adolescente y el adulto responsable, siempre se tiene en cuenta el interés superior del niño. Bien, acá hay varias más. Por un lado, una que la recuerdo porque la había planteado y dice, si mientras se practica el aborto legal puede haber complicaciones y que sea letal. Y hay otra sobre si hay acompañamiento psicológico luego del aborto o es solo previo a tomar la decisión. Con respecto a las complicaciones, cualquier intervención que nosotros tengamos a nivel salud, desde ir al odontólogo, hasta arreglarnos una caries, hasta una cirugía menor, puede tener sus complicaciones y eso tiene que ver con multiplicidad de factores de las personas, de los servicios de salud. Ahora, lo que nosotros decimos, la práctica más segura que existe es la que se realiza hoy con el aborto medicamentoso, como lo estamos practicando, como se está practicando con la ley y con el acompañamiento del Ministerio en la provisión de los medicamentos, ¿sí? Lo que nos pasaba hasta tener la ley era que los abortos sucedían igual, siempre han sucedido, pero en condiciones muchísimo más riesgosas, porque sí eran abortos que no tenían las condiciones sanitarias, porque eran los abortos que se hacían en la clandestinidad. Y los abortos que sí se hacían de manera segura eran los abortos que se hacían en los sanatorios o clínicas privadas, donde las personas tenían que pagar diferentes costos para acceder a ellos. Entonces había un tipo de aborto para las personas con dinero y otro tipo de aborto para las personas que no tenían la posibilidad económica. En general nosotros tenemos la experiencia que hemos hecho un análisis en todo lo que fue el año 2020, con las complicaciones de la pandemia y con todo lo que implica eso, y hasta ahora no hemos tenido ninguna complicación en todas las intervenciones que se han dado, ni en el primer nivel de atención, ambulatoriamente, ni las que fueron ambulatorias desde aquí, desde el segundo nivel, ni las mujeres que fueron internadas y tuvieron su interrupción voluntaria con internación en el hospital. No ha habido complicaciones. Tuvimos un solo caso de una paciente que tenía algún tipo de alergia o complicación con la medicación. Se hizo una consulta con el Ministerio de Salud y se le dio otro tipo de medicación y estuvo monitorizada, no se hizo con medicación. No se hizo con medicación esa paciente, se hizo con lo que se llama AMEU, que es una aspiración
endovaginal con un sistema muy sencillo y que muy fácil de utilizar, con anestesia local, y se pudo realizar la interrupción voluntaria del embarazo con ese tipo de intervención sin utilizar la medicación porque era alérgica a la medicación, no sabíamos, tenía una posibilidad de alergia, y no hubo ninguna complicación, así que las complicaciones son las mismas que podemos tener cualquiera con cualquier otro tipo de intervención. María, estás muteada. Perdón, gracias. Digo, otras de las preguntas que ya les paso es, a ver, si hay acompañamiento psicológico luego del aborto o si es solo previo a tomar la decisión. Nosotros en el marco de la consejería trabajamos con las personas que concurren con un acompañamiento psicológico al momento de tomar la decisión, durante el proceso de interrupción, sobre todo si se hace en internación, y si la persona gestante lo solicita, la derivamos a un espacio de contención y de acompañamiento en el primer nivel de atención, o seguimos realizando algunas entrevistas posteriores. Y el espacio siempre está abierto a todas las consultas. Vienen muchas mujeres después de interrumpir su embarazo, 2 o 3 o 4 meses después, o ya sea a buscar anticonceptivos, o porque necesitan charlar con nosotros en el marco del equipo, y siempre está abierta la puerta para el que quiera consultar. Buenísimo. Pero también es parte de la decisión, digamos, de las usuarias, ¿no? El espacio se abre. Sí, después preguntan también respecto a adolescentes, si no hay adultos si puede acompañar el equipo. Y también hay otra pregunta acá, ¿cómo se puede actuar cuando algún profesional trata mal a una paciente en el transcurso de la práctica? Tengo varias más, pero si quieren seguir con esas. ¿Vos querés decir algo? Sí, no, por ahí plantear que también, por ahí un poco con respecto a esto, yo también participo del comité de IBE-ILE, y nosotros por ahí mi función está más vinculada a la consejería, y pensar esto que muchas veces, o sea, las situaciones de IBE-ILE son muy particulares, o sea, es lo mismo que por ahí decía, parezco reiterativa con el tema de la sistematización de la atención, pero es así, o sea, son procesos que son muy particulares, y muchas veces las causales o los motivos por los cuales lleva a la mujer a tomar esa decisión tienen que ver con entornos que por ahí son desfavorables y en los cuales no hay un contexto. O sea, nosotros acompañamos interrupciones donde por ahí la internación se pensó desde un lugar donde la mujer, donde era un lugar seguro, el hospital, para hacer la interrupción cuando la podía hacer tranquilamente en un contexto normal, por decirlo de alguna manera, de manera ambulatoria. Pero no lo tenía, esa mujer no contaba con una red, entonces se piensa la internación cuando hay una disponibilidad, que la hicimos, no importa cómo, pero la hicimos, para poder facilitar esa interrupción. O sea, el acompañamiento del equipo muchas veces va a veces un poco más allá de por ahí lo que se piensa de la interrupción, como interrupción farmacológica de manera segura, sino pensándolo en un contexto, o en el contexto de la mujer o de la persona gestante. Sí, por Y eso desde una mirada de salud integral, ¿no? Pensarías. Por eso el dispositivo está pensado, abordado desde un equipo interdisciplinario, nunca en la recepción de la persona gestante, un solo profesional, aunque existiría la posibilidad de que la reciba solamente un médico, por ejemplo, nosotros preferimos que el abordaje sea siempre en el marco del equipo, precisamente para poder ir abordando de manera integral todas las cuestiones que están rodeando a esa decisión de interrumpir el embarazo. Y cada situación es única, cada entrevista es única, cada situación es única, y se evalúa cada situación con la persona gestante en ese momento, de acuerdo a lo que presenta en ese momento como problema. Y si bien la ley establece plazos y tiempos, y qué tratamientos son ambulatorios, cuáles son con internación, lo que decía Gisela recién, entra en juego en el momento de decidir, bueno, esto conviene hacerlo internado o conviene hacerlo ambulatorio, y esto también lo ponemos en juego en este espacio, ¿no?
Sí, un poco Bien. ahí, aclarar, ¿no? Que ahí también hay un equipo interdisciplinario comprometido en la realidad cotidiana. Los protocolos, si no, te orientan, te dan un encuadre, pero ahí está también el trabajo justamente profesional y humano que pone cada uno. Tengo un... Esta decisión de que la consejería sea inter, que no ocurre en todos los dispositivos de consejería. Nosotros tenemos la decisión de que sea sí o sí interdisciplinaria para poder abordar todas estas complejidades. Acá tengo un caso hipotético que nos pone a modo de cómo sería un parcial. Dice, Podés guardarlo para el parcial. Claro, no, pero lo voy a decir porque está puesto en el chat. Dice, en el caso de una participación activa del sistema de salud donde se detecta una maternidad a temprana edad por diferentes determinantes sociales, un ejemplo puede ser una madre de 20 años con 3 niños de embarazos no deseados, en el hipotético caso de un equipo interdisciplinario que se centra en las problemáticas de este caso en particular, ¿cuáles serían los pasos a seguir en las alternativas que le brinda el sistema de salud para que no continúe gestando embarazos no deseados? Esto tiene que ver también con la consejería post que antes hablaban ustedes, ¿no? Claro, y siempre Claro. es acompañar las decisiones. Es importante ver, evaluar esto que decís vos, la integralidad y las decisiones, si realmente son no deseados, por qué o no planificados, y acompañar en todas las decisiones. Y sobre todo brindar todas las posibilidades que tiene el sistema de salud. Nosotros en general, cuando en el alta de las interrupciones voluntarias del embarazo, antes de irse ya se va charlando en la consejería y antes de irse se le oferta toda la posibilidad, a veces de implante subdérmico, DIU, anticonceptivos orales, y de lo que tenemos, que en general últimamente estamos teniendo alguna oferta de distintos métodos, si es posible aprovechamos la oportunidad, que en general lo hacemos, de que la mujer está ahí, el método está ahí, nosotros estamos ahí. Se confluye para que todos podamos dar una respuesta y que se vaya adherida a un método, o con el implante puesto, con el DIU puesto, o con el turno ya del día y horario para la colocación de ese DIU, o con las pastillas anticonceptivas. Y lo mismo en los partos, lo mismo pasa en el acompañamiento de los partos. Al alta, se da el alta al recién nacido, a la puérpera, y se le hace toda la oferta, y algunas mujeres tienen la posibilidad de volver y de tener acceso a un consultorio de planificación familiar, y otras no, entonces se le oferta en ese momento dar una respuesta a su salud sexual integral, como decía Mabel. Por eso, esto de pensar en las particularidades de las personas, y no los protocolos, como decía mi compañera, son muy lindos para leerlos, pero después tenemos que ver las particularidades. Esa mujer que tiene problemas de violencia, quizá no va a poder volver otro día para colocarse el DIU, entonces tenemos que hacer un implante subdérmico ese mismo día, antes del alta, y bueno, se activan distintos mecanismos para que eso suceda, pensando en la particularidad de esa persona, ¿no? Sí, acá justamente en relación a lo que decís, Vero, y yo pensaba en tener en cuenta la ley de salud sexual y procreación responsable y toda la canasta que hay de oferta de anticonceptivos, ¿no? Acá plantean en el chat, preguntan por el tema de ligadura de trompas, ¿no? De los métodos quirúrgicos. También es una opción, también nosotros, la idea es esto, pensar en la situación particular y ofertar, y que la decisión dentro de lo posible esté en la persona y no en nosotros. Nosotros podemos aconsejar cuál es la mejor opción. Y está la opción en el hospital, bueno, obviamente con COVID, con tema quirófano, turnos quirúrgicos y todo eso, la oferta se minimizó un poco, pero estamos tratando de retomar la idea de ligadura tubaria como una opción más y posible, pero en caso que sea la única opción que la persona elige y que quiera eso, se gestiona y también se le da el turno, y en general lo vamos resolviendo. Sí, pero incluso cuando hay una decisión de quiero hacer una ligadura tubaria, y explicando este contexto no tan favorable que tenemos en este momento de quirófano, de pandemia, y todo este combo, sí ofrecemos por ahí, bueno,
registrarlo en una lista de espera para poder acceder a la práctica, y mientras tanto pensemos otro método anticonceptivo hasta que llegue el momento de ese turno. O sea, no perder esta oportunidad de trabajar sobre todos los métodos anticonceptivos, que muchas veces no se conocen toda la disponibilidad que hay, o también hay muchos mitos a veces sobre algún método anticonceptivo. Entonces también esto lo vamos trabajando en el contexto de la consejería, ¿no? Bien, también preguntan acá en un caso en relación a la adopción, ¿no? Dice, en el caso que la paciente no quiera proceder en la interrupción legal del embarazo y lo quiera dar en adopción, ¿hay un procedimiento del sistema y el equipo de salud para garantizar los derechos del infante? Y si es así, ¿cómo intervienen a la hora de encontrar familia para el bebé? En realidad no la buscamos nosotros. Claro, claro. Lo único que nos falta también. Por suerte no nos toca esa parte. No, a ver, las situaciones que hemos tenido de personas que continúan el embarazo pero deciden no maternar, acompañamos durante todo ese control. Por eso decíamos que intentamos que el control de ese embarazo se realice en el hospital, y durante todo ese proceso que resta de la gestación hasta el momento del nacimiento, vamos trabajando la opción, digamos, de la adopción, también preparando cómo va a ser ese parto, en qué contexto se va a dar, no forzando que el bebé permanezca al lado, fomentar ese vínculo que no va a ser, digamos, hay un montón de cuestiones que vamos trabajando dentro de la maternidad para cuidar esa decisión de la persona que decide no maternar. Y sí hacemos después toda la articulación con estos organismos de niñez que son los encargados de buscar la familia para el recién nacido. Hay todos procedimientos legales que se hacen, y esto lo venimos trabajando durante el embarazo con la persona gestante, y después, una vez producido el nacimiento, la articulación con los servicios de protección de niños. Ahí lo que vos decías, Mabel, ¿no? La intersectorialidad y la corresponsabilidad de distintas áreas de las políticas públicas, ¿no? Que son problemas que se abordan en distintas áreas. Bien, a ver si queda algo más, porque hay varias, acá hay, bueno, alguien que dice, iba a consultar algo parecido, bueno. ¿Qué pasa si la madre quiere abortar pero el padre se niega? El derecho, lo que habla la ley de interrupción voluntaria del embarazo es de la autonomía del cuerpo. Por ahora el cuerpo gestante lo ponemos las mujeres o personas con capacidad de gestar. Mientras eso no cambie, vamos a seguir decidiendo las personas que gestamos. Así que la ley acompaña a la persona gestante. Lo que, digamos, padre, compañero, lo que como quieran nombrarle, hoy no tiene voz ni voto en la decisión sobre la interrupción voluntaria. Vi una pregunta que me pareció interesante, que era algo que una persona tuvo un hijo y quiso ligarse las trompas, y el ginecólogo le dijo que no porque tenía un hijo. Eso me parece que es muy importante. Desde 2009 tenemos ley de ligadura tubaria que se incorpora a la ley de salud sexual, que ya es mucho más vieja, ya no recuerdo ni de cuándo es. 2003. Hay dos requisitos para acceder a la interrupción, a la ligadura tubaria, y uno es ser mayor de edad, o sea, tener más de 18 años, y otro es firmar un consentimiento informado de que vos lo que querés realizártelo. No necesitas ni siquiera haber parido o tenido hijos previamente. Puede ser una persona que no haya tenido hijos y que quiera acceder a la ligadura. Así que yo le diría que se informe con otra persona, que siga buscando el cambio de ginecólogo, porque no está cumpliendo con la ley que acompaña a las personas que deciden hacer la ligadura tubaria como método anticonceptivo. Y alguien preguntaba si en el hospital en realidad tenemos, sí, alguna demora que va en función a esto, ¿no? COVID, espacios en el quirófano, disponibilidad de anestesiólogos, disponibilidad de turnos quirúrgicos, pero estamos intentando retomar la oferta y ampliar la cantidad de turnos para ligadura tubaria, porque sabemos que es una práctica que muy demandada, por lo menos acá en nuestra población de Florencio Varela. Bien,
Vamos a ir cerrando, quedan 2 comentarios más, y ese justo Dale. lo tomaste. Tenía Sí. 2 ahí anteriores. Uno, respecto a si una persona se hace a sí mismo un aborto, digamos, y se desangra mucho, si puede llegar a tener cambios en el organismo, o sea, qué impacto tendría físicamente, entiendo. Y después, otra que dice, después de las 15 semanas, ¿hasta cuándo hay tiempo para interrumpir legalmente el embarazo, para la interrupción legal del embarazo? Y con esto vamos a ir cerrando, porque van a necesitar la sala, se nos va a acabar el horario, así que si quieren ir ustedes después de esto, ir haciendo sus comentarios finales, el equipo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, digamos, una persona que se realiza un aborto, entiendo que por ahí, por lo que decía la pregunta, sin un acompañamiento por ahí en forma autónoma. Sí, por sí mismo, dijo. Puede haber, o sea, de acuerdo a la forma que lo haga, puede haber, digamos, una situación de riesgo de su salud, ¿sí? Puede llegar a tener una hemorragia o alguna infección, que son como, digamos, las probabilidades o las complicaciones que puede llegar a tener un aborto, pero digamos, siendo asistida de forma inmediata o de forma correcta, no genera cambios permanentes, no generaría cambios permanentes en el organismo si es asistida en forma, o sea, de una manera inmediata, ¿sí? Por eso es importante esto, o sea, por eso es importante que concurra un espacio de consejería, ¿sí? Y que no lo realice de forma autónoma, ¿sí? Por ahí sin tener el conocimiento de los procedimientos. Sí, y que si fuese así también, la posibilidad de consultar está Tal siempre cual, y de asistir tal a cual. una institución de salud, y que no piensen que porque fue un aborto autoprovocado o autosuministrado, el sistema de salud las debería rechazar. Más bien todo lo contrario, ¿no? Si hay dudas o si hay hemorragia o lo que fuese, nunca dudar en consultar y asistir, y que tienen el derecho a ser asistidas, a ser bien tratadas, a ser informadas, y que no tengan miedo de ir a alguna institución de salud. Tal cual. Y de acuerdo a las semanas, creo que era que decía desde las 15, o sea, desde las 15, nosotros, como dijo Mabel recién, tomamos el concepto de lo que es aborto según la definición de la OMS, y hasta las 22 semanas, 20-22 semanas, se toma como aborto, y a partir de ahí se puede realizar, o sea, hasta esas semanas, hasta las 22 semanas, con una certificación de causal, se puede realizar una interrupción legal del embarazo. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Lili, el equipo, compañeros, ¿quién quiere agregar algo para ir cerrando? Genial, la verdad que infinitas gracias. No, la verdad que muy claro, muy lindo de poder conocer todas las cosas que se hacen en nuestro hospital, en nuestro sistema de salud, y que los que vivimos acá y que hemos vivido tanto la ley de derechos del paciente, la ley, la de interrupción legal, y todo esto que no hace mucho que no se podía contar con esos derechos. Así que la verdad que estamos muy orgullosos de ustedes, del trabajo que hacen ahí en el hospital. Así que, no sé, yo creo que nada más, y tenemos que dejar la sala porque hay otra actividad, así que no sé si no hay otra pregunta. Yo felicitarles por el trabajo que hacen. Creo que en este momento mi pueblo es una referencia para la provincia en lo que es los derechos sexuales y reproductivos, y bueno, no es casual que todos los compañeros que estuvieron ahí exponiendo son también parte de nuestra asignatura Salud Pública, y todos de alguna manera hijos de Vicente Lleras ideológicamente y en el trabajo y el compromiso. Así que eso, un abrazo y felicitaciones. Gracias. Gracias. Recordar siempre al querido Vicente que muchas de los proyectos que se impulsaron acá en el hospital fueron con el apoyo de él y el acompañamiento, y sin ese apoyo y el de Fer y el de tantos compañeros, esos proyectos no hubiesen podido avanzar. Así que siempre recordándonos de nuestro querido Vicente.
Sí, totalmente, concuerdo con lo que están diciendo nuestras compañeras y compañeros de equipo. Y bueno, vamos a seguir nosotros con la misma línea, que la retomamos, por así decir, a partir del año pasado, y como dije al inicio, vamos a intentar fortalecerla cada día más. Bueno, digo, esta es la última semana de cursada, tienen que hacer, les recordamos a los que están presentes que no dejen de hacer las autoevaluaciones, por favor, y como ya nos queda poquito para el segundo parcial, cualquier duda, comuníquense con el docente de ustedes, y bueno, nos vamos. Bueno, buenas Sigan. tardes, muchísimas gracias. Gracias a Chao, todos. buenas tardes, Chao, gracias. Besito. muchas gracias.